conde Vlad Dracul. Como saben, es un material muy importante que ha sido discutido y consumido durante años tanto en el mercado literario como en el cinematográfico. Conde Drácula, en la historia, el implacable enemigo de Fatih Sultan Mehmet. ¿Realmente existió alguien llamado Conde Drácula? Si existió, ¿cómo vivió? ¿Quién era? ¿Realmente cometió las atrocidades serias que se dicen? ¿Sentaba a las personas en estacas? ¿Bebía su sangre? ¿O cometía atrocidades aún mayores? ¿Son todas estas cosas parte de una ficción, un guión, frases brillantes en las páginas de una novela que intentan atraer a la gente? ¿Era eso todo? ¿O realmente existió una persona llamada Conde Vlad Dracul? Pasó su infancia junto a Fatih Sultan Mehmet en los mismos jardines del palacio. Fue reclutado en el Enderun. Se convirtió en una persona a la que el Imperio Otomano valoraba y por la que enviaba ejércitos. ¿O no era más que un soldado reclutado que el Imperio Otomano no tomaba muy en serio? Traicionó al Imperio Otomano, defraudó la confianza del Imperio Otomano. En este video contaremos todo esto. El año pasado, en Netflix, se presentó una serie de 6 episodios que narraba la infancia de Fatih Sultan Mehmet y la conquista de Estambul. Era una serie de 6 episodios, el ascenso del Imperio Otomano. Ahora, esta serie, el segundo temporada se emitió nuevamente en 6 episodios. Y aquí Fatih Sultan Mehmet deja de lado sus asuntos. Durante 6 episodios, el conde Vlad Drácula se ocupa. Hemos recibido muchas preguntas sobre esto. Durante esta semana, porque solo ha pasado una semana, desde que se estrenó esta segunda temporada, realmente la serie en voz es precisa. Ha narrado los eventos. ¿Existe alguien así en la historia? ¿Es como se cuenta en la serie? ¿Cuáles son las verdades o errores que se destacan? Hemos examinado todo esto uno por uno para ustedes. Tomamos nota, hicimos nuestras investigaciones y en este video intentaremos contarles la verdad sobre el conde Vlad Drácula uno por uno. Si están listos, comenzamos. En las conquistas balcánicas del Imperio Otomano había 4 regiones importantes enfrente. Una de ellas es Valaquia, otra Moldavia, una es Bosnia y la otra es Herzegovina. No lo olvidemos. Durante el periodo de las campañas de conquista de Mehmed el Conquistador, estas 4 importantes regiones se unieron al Imperio Otomano: Bosnia, Herzegovina, Valaquia y Moldavia. Normalmente, la entrada de Valaquia y Moldavia bajo el dominio otomano, el hijo de Mehmed el Conquistador, el hijo de Çelebi Mehmed el segundo, ocurrirá durante el periodo de Murat Zino, el sultán Murat Zino. Cuando decimos Murat, nos referimos a aquel que sitió Estambul muchas veces, avanzó mucho en los Balcanes. Varna en 1444. Segundo, ese gran gobernante vendrá a nuestra mente. En la primera parte de este video les contaré sobre la vida de Contrácu de manera rápida. ¿Quién era su padre? ¿Cómo se introdujo en la vida política? Su encuentro con los otomanos, su formación, todo esto lo explicaré. Esta será la primera parte. Inmediatamente después, a la luz de esta información, comentaremos la serie de Netflix y también hay muy buenas preguntas de ustedes. Intentaré responder a estas preguntas en los detalles de la serie. Miren, todo comienza en el año 1431. El conde Drácula llamado Vlad, pero este es el tercero, el señor Vlad. El padre y el hijo llevan el mismo nombre, no se confundan. El padre de este famoso personaje, que llamamos conde Drácula, es el segundo, el señor Vlad. El conde Drácula es el tercero, el señor Vlad. El segundo, Vlad, en el año 1431, organizó un golpe con su entorno en la región de Valaquia y tomó el control total. Fundó una orden llamada la Orden del Dragón. Como Drácula significa dragón, y él mismo fundó la Orden del Dragón. En esa época recibió el apodo de Drácula, es decir, dragón. Luego, debido a este apodo, a su propio hijo, el tercero, Vlad, lo llamarán el hijo de Drácula, el hijo del dragón. Miren, significa tanto dragón como diablo, es decir, incluso en su infancia lo llamaban el hijo del diablo. Cuando aprendamos sobre las acciones que llevará a cabo en el futuro, veremos que coincide de manera muy dolorosa, porque su propio pueblo también lo llama Tepesh o Vlad Tepesh.
Los rumanos lo llamarán Tepesh, es decir, el cruel. Los otomanos lo llamarán el voivoda empalador. Incluso los otomanos le darán el apodo de el verdugo de los infieles. Hakak, ya sabes, el famoso, que mató a muchos compañeros y se hizo famoso en el periodo temprano de la historia islámica por derramar mucha sangre. El verdugo de los infieles, el voivoda empalador. Estos son los nombres que los otomanos le dieron. En 1432, Alán II tomó el control de todo. Vlad, por supuesto, fortaleció su unidad y poder. Y pasaron 10 años, 1442. Y en 1442 se levantó contra los otomanos. Tenía el sueño de establecer un estado independiente centrado en Valaquia. Por supuesto, en 1442, en el trono otomano, estaba el sultán II. Allí estaba Murad. Se enfrentaron. Fue derrotado por las fuerzas otomanas y pidió la paz. Miren, hay una regla en el derecho internacional. Dos comunidades, grupos o estados luchan entre sí, uno gana, el otro pierde. El perdedor le dice al ganador lo siguiente: ¿me dejarías seguir siendo el gobernante en mi trono? Depende de la misericordia de la otra parte. Generalmente, la gran mayoría no lo deja en su trono, sino que le quita la cabeza y deja un líder títere satélite leal a ellos antes de irse. Pero el segundo, Murad, no hace eso. Dice que el segundo, Murad, el segundo, Vlad, me dice: ¿me dejarías seguir siendo el gobernante aquí en mi trono? Sí, te dejaré. Luego, cuando regrese a Edirne, aún no se ha conquistado Estambul. Como saben, si me haces una traición o un error, ¿qué haremos entonces? Es decir, el segundo, Murad no dice esto, supongamos que lo dijo, porque seguramente pensará en esto. Antes de que él diga esto, ya el segundo, Murad sabe lo que se necesita y hará su oferta. Dice que tiene 3 hijos. De ellos dejaré a 2 en sus manos. El hijo mayor, un joven que se retiró temprano de la escena histórica, que no conocemos mucho, lo contaré cuando sea el momento adecuado, cuándo y cómo murió. El tema de nuestro video de hoy es el del medio, es decir, el conde Vlad, Dracul. Tenía 12 años cuando fue entregado al Imperio Otomano. Y también está su hermano menor, Radu. Radu, por su parte, tiene 6 años, 12 y 6 años. De hecho, no se acepta a ningún niño mayor de 15 años. En el sistema educativo otomano, este niño no puede ser educado. No se le lavaba el cerebro, no se le hacía olvidar su pasado. Pero el Estado, el sistema educativo otomano, hacía tal inversión en este niño. Este niño amaba al Imperio Otomano. Aunque conociera el pasado de su madre por su padre, las puertas que se le abrían eran mucho más valiosas y elevadas que las que su padre podría abrirle, y por eso, en un 99% no traicionaban al Imperio Otomano. Los que salían del Enderún y traicionaban no superaban los dedos de una mano, eran muy pocos. Vlad tenía 12 años, su hermano Radune 6 años. Se someten al Imperio Otomano. El Imperio Otomano tampoco tomaba a estos niños y los encerraba en una mazmorra. Entienden por qué toman a los niños, ¿verdad? Es decir, como garantía para que el padre no cometa un error contra el Imperio Otomano, porque ¿cuál es la cosa más valiosa para una persona? No es su dinero ni sus propiedades, sino sus hijos. No, piensen que esto es incorrecto. Incluso los sultanes otomanos, cuando eran príncipes, fueron entregados como garantía a estados extranjeros en acuerdos de garantía. Por ejemplo, el primero, Murad envió a su hijo Yıldırım Bayezid a Estambul. Fue retenido como rehén por los romanos. Es decir, hay ejemplos. En el sultanato de Rum, Gıyasettin Keyhüsrev, el primero, instrucciones, fue enviado como rehén a Estambul. Permaneció allí por un tiempo. El segundo, Kılıç Arslan entrega a su hijo menor como rehén para asegurar que no haría nada incorrecto ni causaría problemas. Un acuerdo de no agresión. Esto es importante. Por supuesto, estos niños no son encarcelados. El sistema educativo otomano los educa en las escuelas más prestigiosas. Después de llegar, los niños son enviados a Kütahya. Kütahya es el distrito educativo del Imperio Otomano. Pasan un tiempo en Kütahya. Luego, en algún momento, son enviados a Tokat. Por ejemplo, yo he ido mucho a Tokat. Desafortunadamente, en Tokat existe esta percepción. Mucha gente sabe que Dracul vino y se quedó en Tokat, pero lo cuentan de una manera diferente, como si fuera una persona adulta ya mayor. El Imperio Otomano lo había capturado, lo había encarcelado. En Tokat, dicen que estuvo preso en Tokat durante 4 o 5 años. No, cuando lo trajeron tenía unos 14, 15 años. Se quedó en Kütahya por unos años. De allí fue a Tokat. También se quedó en Tokat. Recibió educación junto con su hermano. Finalmente fue enviado a Edirne, Edu. La capital de Murad II era Edirne. Y el príncipe Mehmet también recibió educación en ese palacio.
En el Palacio Nuevo de Edirne y en el jardín del palacio junto con el príncipe Mehmet, hubo un breve periodo en el que estudiaron juntos. Pero miren, en esa serie de Netflix, parecen hermanos de sangre. Se han convertido en hermanos de sangre. Él le llama Mehmet y él le llama Vlad o algo así. ¿Qué es esto? ¿Es posible algo así? En el sistema educativo otomano, en Enderun, ningún estudiante le dice tú a otro. Es muy inapropiado. Tú existes. Tú no existes. En un ambiente donde no se usa tú, ni siquiera se puede considerar dirigirse a alguien por su nombre, y mucho menos a alguien que se ha convertido en sultán. El otro será un voivoda, un administrador en Valaquia. No puedes simplemente decir Mehmet o algo así. El guionista de esta serie muestra su superficialidad, muestra cuán ajeno es a este tema. Ese es ya nuestro mayor problema. Como no hacemos nuestros propios documentales o películas de cine y otras personas hacen nuestras figuras históricas, siempre las estructuran según su propia mentalidad y el resultado son productos extremadamente exagerados. Como dije, cuando haga la reseña de la serie, estos tipos de problemas, desafortunadamente los expondré uno por uno. Veremos si aprenderemos lo correcto. Y luego, ¿qué pasa? Los niños son entregados temporalmente, son educados y formados. ¿Dónde nos quedamos al final? Nos quedamos en 1442. Cuando llegamos al año 1444, el entonces rey de Hungría, Vladislao, colabora con el administrador regional Hunyadi János y forman una alianza cruzada. En esta alianza cruzada se planea atacar al Imperio Otomano y supuestamente eliminarlo. Los planes se hacen sobre esta base. Mientras tanto, en la región de Valaquia, el gobernante es el segundo. También informan a Murat, estamos emprendiendo una gran insurrección. Vamos a atacar y tú también eres cristiano, eres el voivoda de Valaquia. Te unirás a nosotros. Él también se une y en 1444 ocurre la batalla de Varna. Varna está hoy en Bulgaria. Cruzaste nuestra frontera de inmediato. 5 horas después, allí el Imperio Otomano, bajo el mando del segundo, bajo la dirección de Murat, desbarata este ejército cruzado. Se produce una gran derrota. Por ejemplo, en la serie El Segundo, Murat llama a los niños, papá me traicionó, ¿debería matarlos ahora? Algo así. Se han mostrado poderosos y ruidosos. No sabemos si algo así ocurrió en la vida real, pero como conocemos el sistema educativo general del Imperio Otomano, la estructura del Estado y su enfoque hacia este tipo de situaciones, el segundo, conocemos la postura de Murat, llamar a los niños pequeños, gritar, llamar, papá me traicionó, ¿qué les hago ahora? Algo así. Me jurarán lealtad, harán un juramento. Esto no tiene sentido. No hay un ejemplo de tales cosas para que podamos decir que esto también sucedió, pero el padre no se disculpa si cometió un error así. Ustedes también nos vencieron en Varna, no lo volveré a hacer, dice. Y el segundo, Murat, acepta la disculpa y continúa manteniéndolo en el trono. Los niños están de nuevo a su lado. Pasan 2 años más, 1446. Esta vez, el rey Federico y Hunyadi János quieren atacar nuevamente al Imperio Otomano con una nueva alianza. Los preparativos se completan. El segundo se envía un mensaje a Vlad. Estás con nosotros, atacamos como un luchador incansable. Ellos también quieren atacar una y otra vez. El segundo, Vlad, dice que no. Cometí un error, no puedo cometer otro. Mis 2 hijos están en sus manos. No estaré con ustedes, dice. Ante esto, Hunyadi János entra en Valaquia con su ejército. Mata al segundo Vlad, a su esposa, a toda la familia y al hermano mayor de Vlad y Radu. Durante los años de reinado de Murat II hay otra gran cruzada. Esto ocurre 2 años después del evento que mencioné. ¿Dónde nos quedamos la última vez? En 1446, 2 años después, en 1448. El segundo, la victoria de Kosovo. Aquí, antes de la victoria de Kosovo, se reúnen de nuevo. Esta vez se preparan de nuevo para la segunda. Hacen preparativos para Kosovo. En esos días, en 1448, el segundo, Murat, junto con un ejército que le sigue, en Bula. Esta vez el tercero. En Bula, el contraalmirante le da una orden. Le dice que te voy a enviar a la conquista de Valaquia. Es decir, para asegurar todo el control de esa región. ¿Por qué lo envía? Porque hace 2 años, en 1446, Hunyadi entró con su ejército y conquistó completamente Valaquia, que era vasallo y semidependiente del Imperio Otomano. Ve allí, rescata el lugar y siéntate en el trono de tu padre, para convertirte en el voivoda de Valaquia, Shishinan de 48. Nuestro tercero, el señor Vlad Dracul, se pone en camino, pero desafortunadamente es derrotado.
Su ejército se dispersa y el Imperio Otomano lo exilia a Moldavia debido a este fracaso. En el Imperio Otomano los fracasos definitivamente no se perdonan. Se envía para que sea castigado, se le mantiene allí un tiempo, se observa su situación, luego si hay una mejora en su situación se le retira, se le asigna a otro lugar, se le lleva a 2 o 3 lugares así. Luego se le lleva al centro y se le otorga el alto cargo que merece. Es exiliado a Moldavia. Dicen que el Imperio Otomano, el segundo Murad, te quedarás aquí por un tiempo. Es decir, no te queremos en la capital, en el centro, por un tiempo. Allí se examinará su situación. Y en 1448, la segunda, ocurre la victoria de Kosovo. Vuelven otra vez. Se ha aliado con los húngaros, el ejército europeo. El segundo, Murad los vence y logra un gran éxito. Después de este gran éxito, en 1448, las aguas se calman. ¿Cuánto tiempo? No mucho. Ya el segundo, Murad fallece después de un tiempo, le sucede el joven príncipe Mehmet, es decir, el sultán Mehmet el Conquistador. Tan pronto como sube al trono, comienzan grandes preparativos. El asedio de Estambul en 1453 se lleva a cabo la conquista de Estambul. Toda Europa está asombrada, no pueden mover un dedo. Pasan 3 años. Esta vez el conquistador ha puesto su mirada en Belgrado. En 1406 tomará Belgrado. Está pensando en ese lugar. En esos días, cuando el Imperio Otomano marchaba hacia Belgrado, había mejorado sus relaciones con los húngaros tras la conquista de Estambul. Es decir, tiene buenas relaciones con Vladistel. Hunyadi, el bey de Transilvania, está extremadamente incómodo con esta situación y contra las ambiciones otomanas en Belgrado, contra sus ambiciones, se posiciona para proteger Belgrado de las ambiciones. Sobre Belgrado, la llave de Europa Central. ¿Qué hago? ¿Qué hago mientras tanto? En su mente está nuestro Vlad C. Vlad está involucrado en una contracampaña. En esos días, la contracampaña estaba en Moldavia, donde estaba exiliado. Le echa un vistazo y dice, te daré un ejército. Dice que nos apoyes contra este asedio otomano de Belgrado. Nuestro Drácula, que recibe este ejército, esta vez se une a la defensa de Belgrado contra los otomanos. Después de la defensa, encuentra una oportunidad y se dirige a Valaquia, y en un abrir y cerrar de ojos, con el ejército que se le dio, toma el control de Valaquia y se convierte en el voivoda de Valaquia. El sultán Mehmet el Conquistador envía un mensaje. Le informo de mi lealtad. Por favor, manténganme aquí, dice, permítanme quedarme. Fatih también lo aprueba. Desde 1456 hasta 1459, durante 3 años completos, paga sus impuestos regularmente. Incluso, cada año él mismo viene a Estambul, se presenta ante el sultán Mehmet el Conquistador, entrega sus impuestos en persona y reafirma su lealtad y juramento una vez más. ¿Hasta cuándo? Hasta 3 años después, en 1459, desde 1459 hasta 1462 no paga sus impuestos durante 3 años completos. Por supuesto, el sultán Mehmet el Conquistador se molesta por esto, pero espera. Veamos qué hará, qué decidirá. Espera. Mientras tanto, en 1400 asumió el poder. Sí, asumió el poder y tomó el control. Declaró su lealtad al Imperio Otomano. Después de asumir el poder, se convirtió en ese personaje que conocemos de nuestras novelas y películas, el que bebe sangre y empala a las personas. El que clavaba las cabezas de los bebés en los pechos de las madres, es decir, el sangriento déspota que exhibía atrocidades más allá de la barbarie, aparece. El primer año de su reinado fue 1557, allí, en su propia Rumania. Tienen altura. Existen los líderes de clanes rumanos que llamamos boyardos. Ellos son nobles, aristócratas. Los reúne, ofrece un banquete a todos los boyardos en su palacio y dice, ustedes dicen, a partir de ahora me serán leales, estarán comprometidos conmigo. Sí, estamos comprometidos, dicen, y cosas por el estilo. Él también dice al final de la comida, no lo olviden, las ejecuciones siempre ocurren después de la comida. Nadie mata a nadie con el estómago vacío. Generalmente en la historia se llena el estómago y luego se ejecuta. Interesante, pero así es. Después de que se sirvió la comida y terminó esta conversación, Vlad se contrajo hacia ellos. Dice, ustedes traicionaron a mi padre. Permanecieron en silencio mientras mataban a mis hermanos. No los defendieron, dice. Y yo los haré matar. Los dragones ya están listos esperándolos. Inmediatamente los soldados entran al comedor. Un soldado se abalanza sobre cada noble.
Los sacan arrastrándolos por el cuello y las mangas. Las estacas ya están preparadas y los colocan uno por uno en las estacas. Mientras tanto, disculpen, en el video lamentablemente habrá cosas que no me gusta narrar y que a ustedes les resultará bastante incómodo escuchar. Habrá algunas descripciones. Intentaré abordarlas de manera discreta tanto como sea posible, pero estoy obligado a hablar de esto porque este hombre es un salvaje. Una de las cosas que más me molestó de esta serie en Netflix es que hay comentaristas extranjeros sobre la brutalidad del hombre. Como saben, esta es una serie documental. De vez en cuando algunos comentaristas extranjeros intervienen, hacen narraciones. Luego se vuelve a la ficción desde allí, se pasa a las recreaciones. Observé que algunos oradores extranjeros, entre sus discursos, legalizaron bastante la violencia encubierta del contraculto, es decir, sí, era brutal, derramaba sangre, pero inmediatamente se añadieron algunos peros, pero era así, pero era de esta manera. Tenía traumas de la infancia, lo habían llevado a una construcción cuando era niño. Ellos dirán, por el amor de Dios, ¿qué es esto? Es decir, había una glorificación del contraculto, tu mente y tu imaginación se detienen. Es una vergüenza, el hombre es cruel, traidor. ¿Qué están glorificando de este hombre? Llegaremos a eso. También se los contaré. Hay un método de tortura salvaje llamado sentar en la estaca. Se preparan estacas de madera preparadas. De verdad, aquí les estoy mostrando desde mi propio almacén de leña. Esta transmisión, no había pensado en mostrarles algo así mientras hacía la transmisión, pero al contarles, giré la cabeza, me llamó la atención. En su momento mandé a hacer estas largas estacas para que sirvieran de soporte para las judías en el campo. Es decir, me llamó la atención y lo recordé. Estas son mis estacas para las judías, pero claro, les ha caído lluvia, aceite. Estas se pudrieron. Como pueden ver, miren, debido a que se pudrieron, ahora están esperando ser quemadas. Imaginen que esto es un palo de 2,5 metros. Pedí unas 100 de estas, como esta. Ven la punta, ¿verdad? Dios nos libre, quiero decir. Primero imaginen que está engrasado. Después de estar engrasado, una persona, disculpen, imaginen que se desliza lentamente desde la parte superior hacia el pecho. Y justo desde esta parte, miren. Imaginen que se extrae justo desde esta parte, sin querer mostrarlo, y lo hacen de manera tan hábil. Los órganos vitales no se dañan. Por ejemplo, el corazón no se daña. El estómago y los intestinos internos se extraen sin causar daños graves. Pero por supuesto el cuerpo se perfora completamente desde arriba y abajo. Se desgarra. Y esa persona está en gran dolor en esa situación, es decir, como si estuviera crucificado dentro de una estaca, agoniza. De esta manera, a veces, tardaba varios días en morir. Mucho dolor. Es decir, un suceso así. El conde Vlad Dracul era un hombre tan salvaje. Primero, reúne a los boyardos, es decir, a los líderes de su comunidad, y semanas después a los mendigos de su país. Reúne a los necesitados, les da de comer y beber abundantemente. Están felices, están contentos. Dicen que están felices. Escucha sus problemas. Dice, quieren liberarse de todas las preocupaciones y problemas. Todos dicen, por supuesto, que queremos. Está bien, dice, los voy a liberar. Vamos a ver. Vuelven a venir los lugares, hacen lo mismo que hicieron con los boyardos, los queman y los exponen. Y esta vez el accidente les es impuesto, un hombre que es enemigo de aquellos con debilidades. Miren, no solo a los turcos musulmanes, también ha infligido un sufrimiento increíble a su propio pueblo romaní. Hoy en día en Rumania es un héroe local. Los romaníes comen bien debido a Contracul, pero vengan y vean que es un gran salvaje, un salvaje sólido. Es decir, también colgó y mató a los húngaros, infligió grandes sufrimientos a los romaníes, a los búlgaros, es decir, a los búlgaros cristianos de esa región y por supuesto sobre todo a los turcos musulmanes. Lo dice con sus propias palabras. Durante mi vida empalé a más de 23,000 personas, dice, más de 23,000. Lo dice con orgullo. Esta situación se menciona en la serie. Doloroso. Entonces, ¿qué pasa después? En 1457, un año después de ascender al trono, comienzan estas atrocidades. Las atrocidades continúan hasta 59 y luego hasta su muerte. Deja de pagar impuestos en 59. En 1461 Fatih conquista Trebisonda. Cuando Fatih conquista Trebisonda, el contraculo, le envía una delegación diplomática, porque esto es una regla, en las relaciones entre estados, no envía impuestos, pero envía una delegación de felicitación.
lo felicita, claro. Por haber conquistado Trebisonda y tomado el imperio de Trebisonda, también hay un poco de preocupación. Fatih se ha fortalecido aún más. No se quedó solo con la conquista de Estambul. Ha tomado Trebisonda y paso a paso eliminará a todos sus enemigos. Cuando Fatih envía a los embajadores, Drácula se llena de esperanza. Dice, espera, este es nuestro chico. Al fin y al cabo se educó y creció en nuestras tierras. Conoce nuestras costumbres, tradiciones y cultura turca. Dice, se estará preguntando si cometió un error. Dice, junto con esto enviaré a mis propios embajadores junto con los suyos y le daré una oportunidad. Dice, miren, un gran líder, Fatih Sultan Mehmed, cualquier otro no daría una oportunidad en la vida, directamente aplastando su cabeza. Fatih, miren del 59 al 61, esperó 2 años sin pagar el impuesto. Los embajadores van, se trató en la serie. Cuando los embajadores entran, el conde dice, ¿por qué no se quitaron los sombreros? Dicen que como sociedad otomana caminamos con nuestro tocado. Dicen que no nos lo quitamos. Él también dice, me están faltando al respeto. Entonces sé lo que les voy a hacer. Los embajadores clavan los tocados en sus cabezas. ¿Hizo algo así? En la historia sí lo hizo. A los primeros embajadores de Fatih los mató, clavando sus tocados en sus cabezas y envió las cabezas cortadas a Estambul de esta manera. Por supuesto, esto provoca una gran conmoción. Fatih se enfada mucho por esto. Dice que enviará un último consejero. Cualquiera otro enviaría directamente al ejército un consejero, pero este consejero es sumamente experimentado. Debe ser un hombre que conozca la política. ¿Quién es este hombre? Señor Hamza. Hay un gran inconveniente en la serie de Netflix. En la serie está la esposa de Fatih, Gulbahar Hatun. ¿Sabes? Hoy está frente al muro de la quibla de la mezquita de Fatih. La tumba de Fatih se encuentra justo delante de la tumba del difunto. La segunda, la madre de Bayezid, Gulbahar Hatun. Pues este anciano embajador enviado por Gulbahar Hatun, en ese momento de más de 70 años, es presentado como el padre de Gulbahar Hatun, Hamza Bey. Incluso Gulbahar Hatun llega junto a Fatih en la serie. Dice que si no me hubieras enviado, algo podría haberle pasado a mi padre. Este hombre es muy cruel, derramador de sangre y demás. Fatih dice que Hamza Bey lo conoce muy bien. Hamza Bey dice que conoce su infancia. Dice que no habrá problema. Miren, estoy diciendo una verdad histórica. Gulbahar Hatun no tiene ninguna relación con Hamza Bey. Incluso pensé si estaba equivocado, así que después de la serie llamé a algunas personas influyentes y autorizadas. Investigué las fuentes principales. No conocemos el pasado de Gulbahar Hatun. Hay quienes dicen que Gulbahar Hatun tiene origen balcánico. Por ejemplo, hay quienes dicen que vino de Kosovo. Algunos dicen que es albanesa. Algunos dicen que es francesa. Es decir, hay muchas cosas. Por ejemplo, Evliya Çelebi cuenta algo diferente en su libro de viajes. Babinger cuenta algo diferente. Pero definitivamente Gulbahar Hatun, momento de Fatih Gulbahar Hatun, no sabemos de dónde es. En segundo lugar, cuando se menciona al padre de Gulbahar Hatun, aparece el nombre Abdullah, es decir, persona. Si el padre de la persona también se llama Abdul Kerim, es decir, Abdul Kerim, Abdul Kerim. Abdullah, y hay una expresión que da el significado de siervo de Dios. Su padre podría haber sido de origen no musulmán. La posibilidad de que sea un Depshirme es muy alta, pero aparte de esto, debido a sus magníficas obras en Tokat, también hay quienes dicen que es hija de un turco de Tokat. Para Gulbahar Hatun, pero definitivamente no está relacionado con Hamza Bey, porque conocemos muy bien la vida de Hamza Bey. Por cierto, déjenme darles otra buena noticia. Ahora que este video se está publicando hoy, el próximo miércoles, unos días después, como continuación de este video, vendrá mi video que narra la vida de Hamza Bey. Para eso también fui personalmente a Bursa. Lo grabé frente a la tumba de Hamza Bey, largo y tendido. Hamza Bey y su hermano mayor Bayezid Pasha. ¿Quién es mi padre Pasha? ¿Quién es Hamza Bey? Ellos estaban con Çelebi Mehmet durante el periodo de interregno en Amasya Mersifon. Hicieron que Çelebi Mehmet se convirtiera en el segundo fundador del Imperio Otomano. Es decir, nombres tan importantes. Estoy subiendo el expediente de Hamza Bey a nuestro próximo video. Por favor, mírenlo desde allí. No olviden este detalle. ¿Qué sucede después? Después no. Çelebi Mehmet envía a Hamza Bey. Por supuesto, esta vez Vlad también coloca a Hamza Bey en un accidente. Y llegamos al año 1462. Un año después de la conquista de Trebisonda. Pues son tanto los primeros enviados como Hamza Bey y su equipo son puestos en un accidente. Inmediatamente, después de su martirio, Fatih termina con toda su tolerancia y se pone en marcha. Como saben, en la serie hay algunas tonterías aquí.
Fatih ahora está con su ejército y también está el gran visir Mehmed Pasha. Llega hasta el lado del río Danubio. Al llegar al río comienza a pensar, vamos, ¿cómo vamos a cruzar este río? ¿Cómo lo cruzaremos? Por el amor de Dios. Estamos hablando de Fatih. Estamos hablando de un genio estratégico que conquistó Estambul y eliminó el imperio de Trebisonda. Este tipo de personas planifican sus campañas meses, incluso años antes de partir. Todo se piensa paso a paso. En ese ejército, ¿dónde pastará un caballo? ¿Dónde pasará la noche? ¿Dónde comerá la gente su comida? ¿De dónde y cómo se llevará esa comida allí? ¿Todo esto se planifica? No hay tal tontería. Fueron a la orilla del Danubio. Allí esperan tranquilamente. Dios mío, ¿cómo cruzaremos? Si cruzamos, nos tenderán una emboscada y nos atacarán. Nos cortarán, nos matarán, nos emboscarán. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Puede suceder algo así? ¿Saben cómo ocurrió realmente? Desde este lado del Danubio lanzan rosas con cañones, lo ponen en pánico allí y cruzan en ese caos. En realidad no sucedió así. En realidad fue así. En el año 1462, en la primavera de ese año, Fatih tenía una flota de 150 galeras a través del Mar Negro, 150 galeras. Embarcó a unos 200.000 soldados y entró al río Danubio desde el Mar Negro con las galeras. Como un pasha cruzó el río Danubio. Completamente llegó a la región donde haría la expedición y el desembarco. Desde allí los barcos se acercaron, desembarcaron al otro lado y se inició una lucha implacable con Drácul. Es decir, Drácul no tenía mucho que ofrecer. Si sumas, tenía unos 20.000 soldados, si acaso. Algunas fuentes dicen que llegó con 100.000 personas, algunas dicen 200.000. Para el caso de Fatih, no lo sabemos con certeza, pero incluso si fueran 100.000, tenía cañones a su lado, tenía morteros. Tenía una fuerza militar seria, tenía el ejército de los genízaros, tenía al gran visir Mehmed Pasha. ¿Qué puede hacer? Solo hay una cosa que puede hacer. ¿Y qué es eso? ¿Hará una guerra de guerrillas? ¿Hará ataques sorpresa? De esa manera intentará desgastar a Fatih. Drácul tiene un plan así. Dice que creció entre ellos. Habla turco muy bien, como si fuera su lengua materna. Tiene soldados a su lado, que también hablan bien turco. Nos vestiremos con uniformes de genízaros. Nos disfrazaremos con uniformes de genízaros. Dice que asaltaremos su tienda y lo mataremos. En esta serie de Netflix se han hecho muchas cosas. Hay leyendas populares. Drácula dijo más tarde, ¿sabes? Hay más realistas que el rey. El rey muere. Cuando muere es así de grande. Después de su muerte, 200, 300 años más tarde, la gente lo exagera hasta hacerlo así de grande. Muchas cosas de esas leyendas populares se han tomado como si fueran reales, con notas al pie, y se han canalizado en la serie. Por eso, al verla, tienes que filtrar muchas cosas. Vlad, en 1462, en su lucha contra Fatih, tiene alrededor de 20.000 soldados, de los cuales toma entre 10.000 y 12.000. Lucha en una guerra directa con Fatih, pero por supuesto, en esta guerra directa su ejército es derrotado y queda completamente desorganizado. Ha dejado a 7.000 hombres en reserva y esta vez dice, voy a hacer una táctica de golpear y correr. Intenta hacer ataques sorpresa por la noche, pero por supuesto, falla en todos ellos. Fatih en respuesta envía a los Akunchilar. Hay dos grupos principales de asaltantes, específicamente los Raiders, el sultán Fatih Mehmed. Un grupo es el de Ebronos Bey, los hijos de Ebronos, y el otro es el de los hijos de Mijail, asaltantes. El grupo de Mijail y Ebronos, al ver sus tácticas de golpear y correr, lo atacan. Y con el ejército de 12.000 hombres del que les hablé, los persigue. Estos lo atraen a un lugar donde los ejércitos de los genízaros han tendido una emboscada y al ser atraído, de repente se encuentra cara a cara con nuestros genízaros de una manera que no deseaba, sufre una gran derrota, su ejército es destruido, él está huyendo, tenía unos 7.000 soldados que había separado, va hacia ellos. En esos días su capital estaba en Targovich. Fatih lo tomará como Targovich, no debería entrar como Targovich. Fatih realiza ataques relámpago constantemente. Por ejemplo, en su camino libera a algunos criminales de las cárceles. En el palacio a la izquierda, principalmente en las cárceles, hay personas afectadas por algunas enfermedades contagiosas. ¿Enfermedades? Peste, cólera. Eran peste en ese periodo. Por ejemplo, esto se ha tratado en la serie. A medianoche atacan el campamento otomano. Después, por supuesto, los soldados otomanos ven que todos estos hombres son así, heridos. Hay enfermedades contagiosas. Por ejemplo, esto también se ha tratado. Por supuesto se ha tratado según la serie. Sabemos que los liberaron, pero que el Imperio Otomano no sufrió un daño muy serio. También en la serie ves a Mehmed Pasha en el campamento. Pensarías que es como nuestros chicos adolescentes, con la cabeza descubierta,
andan así haciendo cosas. Pero este hombre es el gran visir del Imperio Otomano. El gran visir no puede andar con el cabello descubierto. Es decir, en el campamento entre los soldados, o sea, estas cosas, probablemente los guionistas de la serie o los que hacen el montaje no lo ven, no saben nada sobre esos tratos, comportamientos entre ellos. Danubio, por supuesto, la serie consta de 6 episodios, muy larga, lo pensarías. Vlad, el igual de Fatih, el sultán Mehmet. En la serie, uno de los temas que más me molestó fue lo han mostrado como si fuera el igual de Fatih. Ahora miren, Fatih Sultán Mehmet abrió y cerró una era, conquistó Estambul, fundó un imperio oficialmente. El hombre al que llaman Vlad Dracul, ¿qué tiene de especial? Es decir, este fue uno de los temas que más me molestó en la serie. Se ha mostrado como si fuera igual a Fatih Sultán Mehmet en el protocolo. Y no, durante el episodio 6, Fatih se ocupa de esto. 6 episodios, es decir, como si hubiera durado años. Este hombre se fue a las montañas, se dedicó al bandidaje, hizo emboscadas. Eso es. Fatih Sultán Mehmet, como decimos, lo ahogaría con su saliva. Realmente lo ahogaría. Por eso no puede enfrentarse a él. Dice, ¿cómo puedo encontrar la oportunidad para hacer algo así? También intenta parecer simpático a los europeos. Mira, el Imperio Otomano se mantiene firme. Vamos, denme un ejército, vamos, ayúdenme. Pero Fatih es un genio político. Ese era su mayor deseo, obtener apoyo del papado. En ese tiempo, el estado más grande de Europa Central era el estado húngaro. Obtener una ayuda militar significativa de los húngaros. Por ejemplo, en la serie hay este énfasis. Pero el sultán Fatih Mehmet captura al rey de Hungría. ¿Lo convence? ¿Cómo captura al rey de Hungría? Fatih, en la serie, envía a Despina, la madrastra húngara, Pasha. Es la madrastra. Como en la primera temporada en Netflix, también en la segunda temporada con Fatih Yat, gobiernan el estado juntos. Miren, en ese momento también reaccioné mucho. Han embellecido especialmente a la húngara Despina. Es decir, hay un enfoque, como si la húngara Despina fuera la verdadera madre de Fatih, al lado de su hijo. Hay una situación, quien no lo sepa, al verlo pensaría que es la verdadera madre de Fatih. Esto no es cierto. La húngara Despina, para empezar, no es la madre de Fatih. Exactamente, 3 años después del nacimiento de Fatih Sultán Mehmet. Mara se casó con la húngara Despina. Para él no es 100% su madre. En segundo lugar, durante el periodo de Mara, esta mujer, en el palacio, con Mara al lado, ni siquiera sabemos si había niños. No hay información al respecto. ¿Cuándo ocurren estos eventos? En 1459. Es decir, deja de pagar impuestos y más tarde el Imperio Otomano será completamente derrotado y pronto capturado por los húngaros. Durante ese periodo en Ceres, es decir, ella misma es la hija del duque Serbio Branković. Mara y ellos se casan. Más tarde, el país serbio se une completamente al Imperio Otomano. Mara vive en Edirne. Cuando Fatih conquista Estambul, se queda un tiempo en Estambul. Más tarde, Fatih quiere enviarla a Serbia. Por un corto periodo, incluso dedica una iglesia en Salónica en su nombre. Pero más tarde se abandona la idea, es enviada a Serres. Es decir, esta mujer permaneció en Serres desde 1459, hasta su encarcelamiento por los húngaros a mediados de los años 60. Nunca estuvo en nombre de Fatih, que vaya al rey húngaro, que haga de embajadora, etc. Estas son completamente ficciones falsas de la serie. Déjenme decirles, no hay tal cosa. Aunque la serie finalmente trabajó con un equipo turco, el guionista de la serie, los que crearon la infraestructura son completamente extranjeros. Y debido a eso hay un brillo allí, hay una fuerza. Fatih es un hombre muy grande. ¿De dónde viene esta fuerza? Por supuesto, viene de los húngaros. Miren, lo hicieron de nuevo hace años. Había una película llamada Favorita Francesa. En ese entonces yo también era joven, lo recuerdo muy bien. Se emitió en el único canal, TRT. No es el segundo Mara Dejadur. Es un gran hombre, es un sultán muy importante del Imperio Otomano. El segundo Mara, toda su fuerza, habilidad, todas las acciones que realizó, se las atribuyeron a su madre, la sultana Nakshedil, y dijeron que era francesa. Toda la modernidad y grandeza que vio en Francia se la inculcó a su hijo. Lo que contó el segundo, todo lo que hizo Mara está relacionado con su madre francesa. Dijeron que no había nada en el Imperio Otomano. Ahora se está haciendo lo mismo. La húngara Despina resuelve todo. Va y viene. En el palacio hay una chica espía. Inmediatamente la vigila, atrapa a la chica espía, la obliga a beber veneno con su propia mano y la mata. ¿Existe algo así? ¿Qué pensaban del Imperio Otomano? El Imperio Otomano
Es un estado de disciplina. Entonces, hay un espía en el palacio. Sí, ahí fue capturado. No puedes simplemente decirle a un húngaro, toma este veneno, bébelo, te voy a matar. Este estado tiene leyes, este estado tiene justicia, este estado tiene jueces. Sin cuestionar, no puedes actuar libremente. Maten, cuelguen, decapiten. En nuestro estado, en los tiempos en que era grande y poderoso, había justicia. Cuando hay justicia, nadie se atrevería a decir, cuelguen a este, decapiten a aquel, encarcelen a este otro a su antojo. El Imperio Otomano era grande, por eso los estados donde no hay justicia están condenados a arrastrarse. Los débiles siempre pierden poder, se convierten en marionetas de otros. Es decir, si los estados poderosos y justos están condenados a caer, pero si el derecho del fuerte no prevalece y el débil tiene razón y se le da la oportunidad, esos estados siempre se elevan rápidamente y se convierten en superpotencias. El Imperio Otomano era una superpotencia en esos tiempos, porque la justicia estaba en primer plano. El sultán Mehmed el Conquistador toma la capital, es decir, la capital de Eflak en ese día, por supuesto. Después de capturarla, se encuentra con esa amarga escena. Eso era lo que Vlad también quería, desmoralizar a Mehmed y al ejército otomano. Entran como Targovich. Hay gente en la ciudad, por ejemplo, en la serie, la ciudad estaba abandonada. Entran en la ciudad, se rinden. Hay otra parte de la ciudad, es decir, la parte donde seguirán a Vlad. En el momento en que llegan a esa gran llanura, frente a ellos, ven miles de estacas y miles de esqueletos empalados en ellas. Y en el centro está Hanzade. Fatih, por supuesto, llora desconsoladamente. Llora ante esa escena. Se derrumba en el suelo. Se dice que se derrumbó en el suelo. Se derrumbó en el suelo y lloró. Dice que una persona normal no podría hacer esto. Dice que esto no es humano, desconsoladamente. Ese es precisamente su objetivo. Trata de desmoralizar y así resaltar su presencia con esa brutalidad y sangre. Y, desafortunadamente, también tiene éxito. Hoy en día, dices Drácula, ¡hop! Inmediatamente las calificaciones se disparan. ¿Quién era el conde Drácula? Era brutal. Imagínense, hay una madre amamantando a su hijo. La madre que amamanta a su hijo, ya no sé qué le hizo esta mujer a este hombre. ¿Cuántas madres han tenido sus pechos cosidos a los labios de ese hijo? ¿Qué tipo de tirano eres? ¿Cómo puedes hacer algo así? Miren, sus propias fuentes, las fuentes rumanas, dicen que bebía sangre y que era adicto a ello. Pero como nuestras fuentes no mencionan esto, no llegamos tan lejos. Pero en cuanto a la brutalidad, está en el extremo, sigue su camino. Por allí, un hombre pasa con su burro, el hombre hace una pregunta, no le gusta la respuesta que le da el hombre. Hace que el hombre tenga un accidente con su burro. ¿Cómo puedes hacer que tenga un accidente con su burro? Cosas increíbles. Por eso cuando iba a algún lugar y trataba con alguien, todos bajaban la cabeza. Por favor, no tratemos con él, no hablemos, no nos involucremos. A quien va delante de tanta suciedad, también hizo sufrir mucho a los húngaros. Asedia un monasterio perteneciente a los húngaros. Hay alrededor de 400 jóvenes en el monasterio. ¿Los empala a todos? Los húngaros también guardan rencor. ¿Y luego qué pasa? Por supuesto, Fatih no va a perseguirlo con 150.000 soldados. Este huye y se refugia en un castillo llamado Poinari, que él mismo mandó construir, así como los nobles húngaros, en la cima de una montaña. Hoy en día es un castillo turístico en Rumania. Es muy difícil subir. Se refugia en Poinari. Su esposa también está con él. Y allí, por supuesto, envía a los exploradores a Fatih, porque Fatih necesita regresar. Fatih tiene que lidiar con el problema de las islas del Egeo. Hay una situación complicada con los venecianos. Fatih dice, me voy a regresar. Dice, ustedes resuelvan esto. Porque no hay una situación que justifique seguirlo para Fatih. No hay una situación a la que ir. El asunto ya ha terminado. Su gran ejército se ha agotado. Se ha refugiado con un puñado de hombres en Poinari. Pero es una fortaleza muy difícil de tomar. Una fortaleza en la cima. 4 veces nuestros guerreros están atacando y sitiando el castillo. En la cuarta, los guerreros se infiltran en la fortaleza, están a punto de entrar, huye de la fortaleza, deja a su esposa, tal como lo hizo Shah Ismail, él también deja a su esposa, la pobre mujer, para no caer en manos otomanas, se lanza desde el acantilado de Poinari. En la serie hay una escena de lanzamiento desde el acantilado, pero ahí es donde interviene Radu y demás. Eso es ficción, por supuesto, en realidad no ocurrió así. La mujer se lanza al vacío, su esposa murió en Poinari. Dejar a su esposa y huir. ¿Qué clase de cobarde eres? Luego, traiciona a sus soldados. ¿Qué hizo mientras huía? Mandó quitar las cerraduras de su caballo
Mandó poner las herraduras al revés. Ahora, la herradura del caballo es en forma de U. Se coloca en el pie de esta manera, las manda a poner al revés. Así que mientras va con su caballo, los que siguen su rastro piensan que fue en la dirección opuesta. Confunde a los exploradores otomanos. Solo hay una cosa que puede hacer: refugiarse con el rey de Hungría, y se refugia con el rey de Hungría. Por supuesto, el rey de Hungría, cuando lo recibe, piensa: ¿qué debo hacer con él? Tiene buenas relaciones con los otomanos, porque el sultán Mehmed es muy poderoso. No quiere enfrentarse a Mehmed. Dice que tampoco lo quieren, porque ha colgado, matado y dañado a muchos húngaros. Lo encarcelan en el castillo de Visegrad. Miren, si alguna vez tienen la oportunidad, síganme. Generalmente hago un tour por Austria-Hungría varias veces al año. He ido con muchos grupos hasta ahora. Hungría. Cada vez que vamos a Hungría, subimos al castillo de Visegrad. Es un castillo muy difícil de alcanzar. El famoso Suleimán el Magnífico, en su famosa campaña alemana, mientras conquistaba 17 castillos europeos, también conquistó Visegrad. Es un castillo conquistado durante el reinado de Suleimán el Magnífico, Visegrado. Hasta ese día estaba en manos del rey húngaro. Un castillo muy difícil. Subimos en autobús hasta cierto punto y luego escalamos firmemente. Así llegamos. Ese es Visegrad. Lo encarcelan en su castillo por 7 años. Por supuesto, este es un hombre que lucha contra los otomanos, y Fatih, el héroe del mundo cristiano católico. El Papa está muy molesto. El rey húngaro también es católico. Dice que este hombre nos está sirviendo, está luchando contra nuestro enemigo. ¿Por qué lo encarcelas? El Papa envía a un hombre en quien confía mucho, junto con una delegación al rey húngaro, para preguntar por qué fue encarcelado. El rey húngaro dice que este hombre también mató a muchos húngaros y los empaló. Además, en esos días ocurre algo interesante. Un tema de una carta se convierte en un tema de discusión. No sabemos cuán cierto es. El conde Drácula escribe una carta a Fatih Sultán Mehmed desde Hungría, desde el lugar donde se encuentra, desde el palacio húngaro. Dice: he aprendido todos los detalles y secretos del ejército del palacio húngaro. Te pido disculpas, cometí un gran error. Ahora quiero volver a ser tu amigo. Trabajaré en tu nombre para ti. Envía cartas diciendo que está listo para proporcionarte todo tipo de inteligencia para conquistar Hungría y el país húngaro. ¿Conquistador? ¿Y qué hace Fatih? Envía estas cartas al rey de Hungría. ¿Sabes que este tema todavía se debate hoy en día? ¿Realmente envió contra Kul desde el país húngaro, desde el palacio húngaro, esas cartas de perdón a Fatih desde el lugar donde se refugió? ¿Inteligencia? ¿Envió las cartas que contenían la información? ¿O no hizo tal cosa? Y fue Fatih quien las organizó, como si él mismo hubiera escrito esas cartas. Podría ser. Así es la política. ¿Por qué no? Pero mira, te pregunté, ¿lo hizo o lo hizo él? No puedo decirlo. ¿Fue Fatih quien las envió o fue Drácula? Pero hay algo que se sabe. Cuando Fatih envía las cartas, el rey húngaro se enfurece mucho. Dice: vaya, realmente eres un traidor. Te dimos la bienvenida y te encarcelamos en Visegrad. El Papa envía una delegación y pregunta: ¿por qué encarcelaron a este hombre? Entonces muestran esas cartas. Esto nos ha causado mucho daño. Miren, hoy está espiando para Fatih en nuestra contra. Dicen que no se puede confiar en este hombre y el Papa no puede decir nada. ¿Qué está pasando mientras tanto? El hombre que envió el Papa, por supuesto. Drácula ha trabajado bien, ha investigado quién es quién. Incluso examinan las cartas. Alegan que la letra en la carta no pertenece a Drácula. Se llevan a cabo juicios y demás debates. Mientras tanto, el conde Drácula se reúne con esta persona. Después de la reunión, le describe el rostro, las cejas, los ojos, el bigote y demás que vio. Y el conde Drácula hace que dibujen su retrato. El cuadro, el famoso contratista que tenemos hoy, fue realizado gracias a esta persona enviada por el Papa. El cuadro de Drácula que tenemos hoy fue dibujado gracias a los esfuerzos del enviado del Papa llamado Nicolás. Mientras tanto, el sultán Mehmed el Conquistador lo empuja hacia los húngaros y los húngaros lo llevan a Visegrad. Cuando lo encarcelan, ¿quién sube al trono de Valaquia? Su hermano Radu sube al trono. Miren, tengo otra crítica importante sobre la serie de Netflix. El cristianismo, como siempre, está en primer plano. Ahora, Mara de Espina, la madrastra a la que el conquistador llamaba madre, esta mujer es mostrada adorando en la iglesia en nombre del cristianismo. ¿Estamos molestos? No lo estamos. El conquistador tampoco. Le regaló la iglesia en Tesalónica a su madre. Su madre recibió el título de madre de las mujeres cristianas. El conquistador no está molesto. Nosotros tampoco. Pero hay algo aquí. Sé que nos sentamos, nos levantamos, vimos el episodio. No vimos a un solo musulmán rezando. De los 10 hombres que vimos a lo largo de la serie, 9 son turcos musulmanes.
no hay ninguno rezando. Hay una cristiana húngara llamada Despina, inmediatamente la muestran rezando en la iglesia con un rosario en la mano. No hagan eso, por favor. ¿Por qué evitan mostrar el Islam, el ser musulmán y las prácticas musulmanas? ¿Por qué lo evitan? En segundo lugar, ¿sabían que Radu se convirtió al Islam? Es decir, Drácula y su hermano permanecieron mucho tiempo en el territorio otomano y recibieron educación. Y Rodo se convirtió al Islam musulmán. Andaba con un turbante musulmán y así es como lo muestran en la serie. Pero no hay ninguna información, señal o discurso sobre que se haya convertido al Islam. No hay nada de eso. ¿De acuerdo? En la serie tampoco traiciona Conquistador. Parece que lo hace, pero luego entendemos que no lo hizo. Pero es musulmán y es puesto en el trono de Valaquia como musulmán. Radu. Por supuesto, llegamos al año 1474. En esos días, Radu muere como resultado de un accidente. Un bey local toma el control del gobierno allí, pero el Papa intentará una nueva cruzada contra Fatih. 1474. Y el rey de Hungría dice que ya es hora de liberarlo. Dice que le demos un ejército. Se dice que está bien, se le da una unidad, es liberado, pero el sultán Mehmed, el conquistador, había advertido a los Akunchilar que operaban en los Balcanes. Dijo que en el momento en que sea liberado de Beşiktaş me enteraré. Es liberado en 1474. Inmediatamente Fatih se entera. Fatih dice que no le den ninguna oportunidad, que no tome el control. Lleguen de inmediato y terminen con él. Dice, el conde llega a Eflak con las unidades que se le dieron. Establece el control en Eflak, pero poco después, es decir, dentro del mismo año, nuestros Akunchilar de los Ebrenos Uyaré y Mijailo Uyareló rodean en el bosque con unos 300 hombres y se produce un enfrentamiento implacable. Los 300 hombres son asesinados. El conde Hulaturacul es capturado. En el lugar donde es capturado, esta vez los otomanos establecen un distrito. Sí, la orden de Fatih es así. Este hombre que dice haber empalado a 23,000 personas con la mano del Imperio Otomano, yo expreso las conciencias de todos ustedes desde aquí, que no sufran nuestras hermosas tropas de asalto y los empalan, son asesinados de esa manera. Después les cortan la cabeza. La cabeza es enviada a Estambul, en Estambul. La cabeza, ¿dónde está mi estaca? Oh, Dios mío, no pensé que mi poste de frijoles sería tan útil en un video de YouTube. También voy a encontrar la cabeza de Contracul, una calabaza. Miren, ¿cómo más se los puedo explicar? Es decir, miren, estoy explicando el asunto con símbolos especiales. Le ponen la cabeza en la estaca y de esta manera la pasean por las calles. La cabeza es paseada. Luego se coloca en una piedra de advertencia, senge y brete, en un lugar donde todos puedan verla. Se exhibe allí. Es decir, esta cabeza probablemente esté enterrada en algún lugar de Estambul hoy en día. No lo sabemos. Pero el cuerpo es arrojado a un pantano. Dejo mi estaca a un lado. El cuerpo es arrojado a un pantano, permanece allí por un tiempo. Después de un tiempo, hay rumores débiles de que el cuerpo fue sacado del pantano y enterrado en el jardín de un monasterio. Además, en 2014 se hizo un descubrimiento interesante, aunque no sé cuán cierto sea. Una estudiante italiana estaba preparando una tesis, fue a Nápoles, en la famosa Gran Catedral de Nápoles, mientras tomaba fotos. En el jardín de la catedral hay capillas funerarias. Allí fotografía algunas tumbas. Una de las fotos que tomó llega a un grupo de académicos que estudian a Bulat y su época. Ellos ven un relieve de un dragón en el sarcófago. Ellos también habían escuchado un rumor similar. Resulta que Bulat en realidad nunca fue capturado por los otomanos. Fue llevado a Italia por su hija, es decir, a Venecia. Se refugiaron en Nápoles, en el reino de Nápoles. Vivió allí, murió allí, dicen. Un rumor muy débil dice que fue llevado a Nápoles por su hija, que vivió y murió en Nápoles y que su tumba está en el jardín de la iglesia de Nápoles. Pero el 95% de los datos que tenemos dicen que fue asesinado y que su cabeza fue llevada a Estambul. De hecho, en Rumania hay una tumba simbólica en un monasterio que su propio pueblo cree y conoce. Ahora, por ejemplo, me hicieron esta pregunta en la serie. Abre un libro, Fatih en ese momento es solo un niño.
niño en contra cool, ambos juegan juntos, abren un libro, del libro abren una página al azar e intentan leer su destino. ¿Existe algo así? Sí, existe algo así. A esto lo llamamos tefebul en la literatura islámica confusión. Tafebul está hecho a partir del Sagrado Corán. El Corán es la palabra de Dios. Las personas, en algunas de sus dificultades y problemas, la obligación que llamamos consulta, la consulta obligatoria. Cuando no pueden resolver algo, dicen, oh Señor, ¿cómo puedo resolver este asunto? Hacen su oración. Y abren el libro, no es algo que se haga mucho, pero se ha hecho en la historia. Lee el verso que tiene delante e intenta sacar una lección de él. ¿Sabías que después del Corán, el segundo libro más importante utilizado en Tefebul es el Mesneví? Es el Mesneví de Mevlana. Se ha dado tanto valor a Mevlana y al Mesneví, pero por supuesto, en la serie realmente me reí. Fatih y Contracul hacen Tefebul siendo niños. ¿Por qué de la Ilíada, de Homero, interpretación de la Ilíada? No hay tal cosa, es decir, cuando los productores son extranjeros, los que preparan la serie siempre tienen una tendencia a inclinarlo hacia ellos mismos. Es decir, no hay un enfoque en el Corán, eso será la Ilíada. Está bien, sabemos que Fatih leyó la Ilíada y la Odisea en su latín original. Sabemos que hizo excavaciones en Troya, como se describe en la Ilíada. Sabemos estas cosas, pero Tefebul de la Ilíada, ¿qué es esto? Esto es una tontería. No hay tal cosa. En la serie siempre hay referencias a ciertos temas europeos. ¿Qué hay, por ejemplo? El contraataque atacará a Fatih. El ejército de Fatih es grande. ¿Qué hace? Ataca directamente su tienda. Mata a Fatih en su tienda. Fatih cuenta esto. En la historia, el tercero, la batalla de Darío y Alejandro Magno. En la batalla de Isos, Alejandro atacó directamente la tienda de Darío porque eran pocos en número. Él también aplicará este método contra Darío. Pero yo no soy Darío. Soy Alejandro, dice Fatih. Hay una conversación así allí. Inmediatamente hay una emulación de Alejandro. Fatih había leído sobre Alejandro Magno cuando era niño. Lo sabían muy bien. Pero al final no los imitaban. En la serie, Mara Despina tiene un diálogo. Mientras se reúne con el rey de Hungría, Mara Despina humilla al rey de Hungría. Dice que del gran imperio romano no queda nada. Es decir, Fatih hizo esto. Dice que incluso si tienes cuidado puede hacerlo. Allí del último emperador romano solo quedaron sus botas. Dice que son botas moradas. Dice que ni siquiera se encontró el cuerpo, etc. De hecho, el sultán Mehmed el Conquistador y el ejército otomano encontraron al emperador romano justo después de la conquista de Estambul. Se había disfrazado, pero las botas en sus pies eran moradas. Las botas de color púrpura estaban allí. El Conquistador lo reconoció. Y este último emperador romano fue enterrado en una zona que hoy se encuentra detrás de la mezquita de Shekhzade. Es decir, su ubicación es conocida. Hasta el final del periodo otomano era un lugar del que se hablaba entre la gente como la tumba del último emperador. Desafortunadamente, durante las actividades de construcción en la era de la República, el lugar de la tumba del último emperador, que los otomanos protegieron como a sus ojos, fue destruido. En la serie también había comentaristas de nuestro país. Contribuyeron, les agradezco mucho. Sin embargo, hay un tema triste aquí. En la serie, una de las comentaristas habló sobre las mujeres espías. En el harén, en el palacio otomano, de vez en cuando se hablaba de mujeres espías y que éstas fueron asesinadas. Miren, esto es un rumor, algo así. No ocurrió en realidad. Es decir, por supuesto que del harén pueden salir personas problemáticas o conflictivas. Si salían, se les despedía o se les enviaba afuera. Es decir, no se les mantenía por mucho tiempo. Que si era espía, que fue capturada, que fue asesinada, que si le ataron una piedra al pie. Miren, yo crecí con estas mentiras durante toda mi infancia. ¿Saben cuál era mi sueño cuando era niño? También se lo digo a los grupos en los tours. En el futuro creceré, luego seré buzo, me pondré un tanque, me sumergiré en el agua, en el cabo del palacio, y observaré los cuerpos de esas chicas con piedras atadas a sus pies bajo el agua. ¿Puede un niño de 10 años tener un sueño así? ¡Qué vergüenza para quienes cuentan y enseñan estas historias! ¡Qué vergüenza! Siempre lo aprendimos así. Cuando las concubinas hacían algo mal, o cuando el sultán las llamaba a su habitación y decían que no irían, les ataban una piedra al pie de inmediato, directo al cabo del palacio. Cientos de chicas fueron arrojadas al agua desde el cabo del palacio con una piedra atada a sus pies. Miren, se los digo, le ataron una piedra al pie y la arrojaron al agua desde Sarayburnu. Ni una sola chica
Ni una... No sabemos nada de eso. Pero si las leyendas y cuentos populares se van a hablar como si fueran reales, lo siento, pero no participo en ese tipo de narración histórica. Un tema que me molesta mucho en la serie es el asunto de los invasores, es decir, en la serie el hecho de que Fatih vaya con su ejército a las tierras conquistadas por su padre y abuelo siempre se presenta como una invasión. El ejército invasor de Fatih llegó y entró así. Es una vergüenza que es una invasión, al menos al traducirlo al turco. Deberían decir conquista o algo así, como lo que dicen en otros países. Es decir, en este sentido, los productores locales y comentaristas que apoyan la serie, no sé, seguramente se habrán sentido incómodos con la palabra invasión, definitivamente. No lo considero correcto. El Imperio Otomano no era un estado invasor, los invasores eran de hecho ellos mismos. Los húngaros querían devorar a los serbios porque los serbios eran ortodoxos. El Imperio Otomano los salvó y durante 600 años conservaron su ortodoxia. Esto es invasión por el amor de Dios. Hay una chica llamada Elena en el harén, está haciendo espionaje en la serie, y luego Marahatun la atrapa. Llamas a la chica a tu lado. ¿Cuál es tu nombre? Dice Elena, dice, algo así no puede ser posible. Si una chica era admitida en el Palacio Otomano, en el harén, era porque se reconocía su calidad, no para que hiciera labores de servidumbre. Vamos a sacar esto de nuestra mente. El harén otomano era una escuela de chicas llamada Duteran Humayun. Duchter, lo sabes, hija, en inglés significa chica. Duter significa muchacha persa. Duhteran y Humayun. Las chicas admitidas aquí ya recibían educación mientras servían, ascendiendo paso a paso. Es decir, no se contrataba a una sirvienta para que sirviera a la chica admitida allí. No eran admitidas como sirvientas. En el futuro serían esposas del sultán o de los estudiantes de Enderun. Serían formadas como las mujeres de mayor calidad del mundo. Pero el camino para ser una mujer de la más alta calidad pasaba por la cocina. En el sistema educativo otomano, tanto hombres como mujeres tenían que entrar a la cocina, tenían que hacer trabajos menores. Entrarás a ese baño y lo limpiarás. Entrarás a esa cocina, lavarás los platos, cortarás leña, llevarás esa leña. Lo hacía tanto la chica como el chico. Por eso no existe algo como una sirvienta. Eres inteligente, tienes talento. Pasaste algunas de las pruebas de Osman, lo lograste, eres admitida en el harén. Allí se te educa. En el harén hay 4 tipos de mujeres, fíjate. 1, la madre del sultán. La sultana madre es una sola, no hay 2. 2, las esposas del sultán. 3, las calfas y maestras, es decir, las mujeres que educan a las chicas del harén. Las maestras, las institutrices. 4, las concubinas. Las chicas que llamamos concubinas son las que reciben educación. Así como en el Enderun hay 7 clases, desde la más pequeña hasta la más grande, como el departamento de expediciones, el aviario, el tesoro, la despensa y el departamento principal. También hay clases en el harén y en esas clases las chicas se forman paso a paso, las que vienen desde el nivel más bajo. Realizan las tareas menores y a medida que ascienden maduran, sirviendo y tal vez un día se conviertan en la esposa de un sultán, en la madre de un sultán. ¿Se cambia su nombre? Por supuesto que se cambia. Una chica llamada Elena no puede andar por ahí, se le cambia. De hecho, antes de entrar al harén, recibe educación durante unos años con una familia musulmana turca. Allí se le enseñan las costumbres y tradiciones. Conoce el Islam, lo ama y se convierte en musulmana. Se le da un nombre musulmán y nunca se queda así en el harén o en el Enderun, con un nombre cristiano. Por eso, ojalá los extranjeros que prepararon la serie hubieran consultado a un historiador de aquí que conociera estos temas. Se sorprenderán. Hay comentaristas, miren, no les preguntan a los comentaristas sobre estos guiones. Yo también he participado como comentarista en varios documentales. Es decir, la persona te llama, te pregunta si estás disponible. Señor Tala, y tú dices que sí. De acuerdo, te dice que te harán algunas preguntas, te sientas, la persona te hace preguntas y tú les das tus respuestas. No son las preguntas que te hace, sino que corta y edita tus respuestas y las inserta yo en el documental. Sin embargo, no te da el guión del documental para que lo revises. A eso me refiero. ¿Acaso el guión de ese documental nunca se les mostró a nuestros historiadores? ¿Nunca se les enseñó? Eso es lo que me pregunto. En resumen, ya no existía un hombre llamado Contracul, y como un hombre que nadie valoraba, incluso olvidado por los rumanos, ni siquiera había tenido un lugar en la escena histórica. ¿Pero qué pasó? Siglos después, en el XIX, a finales del siglo XIX, un hombre llamado Bram Stoker se levantó y escribió una famosa novela llamada Contracul. En la novela Contracul se inspiró en los castillos de Rumania
A 30 kilómetros de la ciudad de Brasov se encuentra el castillo de Bran. Especialmente, tomó el castillo de Bran como referencia. Nunca en su vida visitó Rumania. No recorrió los lugares por donde Contracul deambulaba. Escribió la novela desde donde estaba sentado. Y la novela fue un éxito rotundo. Con la novela Nuestro olvidado conde Drácula fue recordado nuevamente. Vaya, existía un hombre así, bebía sangre de esa manera, no moría, luego resucitaba otra vez, absorbía a las personas de esta manera, las hacía inmortales así y cosas por el estilo. Tuvo éxito y se escribieron muchas más novelas sobre el conde Drácula. Se prepararon guiones, se hicieron películas una tras otra y dentro de Rumania, realmente, se convirtió en una fuente de ingresos. Si algún día te encuentras en Brasov, asegúrate de visitar el castillo de Bran. Cerca de Brasov. Por ejemplo, cada vez que hago un tour por Rumania, se puede ir desde Turquía en autobús o también puedes ir en tu coche. Sal de aquí. Primero pasa por Bulgaria, luego continúa hacia Rumania. Recorre estos lugares. Mientras viajas, visita la tumba de Unyadichanos. Por ejemplo, yo voy y los hombres están enterrados en los jardines de las iglesias. Hablamos de su historia frente a la tumba. Ve al castillo de Bran. Ni siquiera se sabe que vivía en el actual Bran. Se cuenta que aquí estaba el comedor, allí el dormitorio, pero es decir, ni siquiera. Se sabe con certeza que nuestro Vlad vivió exactamente en ese castillo. Si tienes la oportunidad, sube al castillo de Poenari. Realmente, ¿sabes? Quiero sentir a Vlad Drácula de cerca en el lugar donde estuvo. O irás a Hungría y subirás al castillo de Visegrad, o subirás al castillo de Poenari en Rumania. Su esposa se lanzó desde allí. También verás el castillo que los hijos de Brenos o los hijos de Mihai sitiaron durante mucho tiempo, ahora eso se más, y que casi capturaron antes de que se les escapara. La lección que sacamos de todo esto es que los europeos, en la historia, han tenido tan pocos encuentros con los otomanos, y aún así continúan elevando a aquellos que se enfrentaron a los otomanos, aunque sea mínimamente. Sí, ignoran al Imperio Otomano. Hoy en día, si vas a Alemania, es decir, en un libro de historia de secundaria, toda la información sobre el Imperio Otomano no supera 2 párrafos, mientras que en Francia y en los libros de historia de Inglaterra casi no se enseña sobre el Imperio Otomano se preguntan si realmente existió tal estado. Se ignora y se intenta olvidar, pero al mismo tiempo, figuras como Skanderbeg, que se enfrentaron mínimamente al Imperio Otomano, son elevadas a las alturas. Y son proclamados santos por los papas y son ensalzados. Y el ensalzamiento continúa hoy en día con novelas, películas y documentales. A partir de esto se puede entender mejor lo grande que era el Imperio Otomano en la época de Fatih y cuánto sus enemigos y realmente los consideraban importantes y les guardaban rencor. Nuestro próximo video hablará sobre Hamza Bey. Como mencioné, en Bursa, junto a la tumba de Hamza Bey, Contracul tuvo un accidente y lo martirizó. Hablaremos de ese gran estadista nuestro, allí junto a su tumba, hasta que nos volvamos a ver. Adiós.